Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNETV en los canales 44 y 516 de Movistar. El programa de hoy tratará el tema del Código Procesal Constitucional, un importante instrumento que precisamente regula cada uno de los 7 procesos constitucionales, es decir, el proceso de habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial y también el proceso de cumplimiento. Y para compartir este programa, como ya es habitual, nos encontramos con el señor presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ernesto Blume Fortini. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar sobre este importante instrumento normativo. Bueno, decir, magistrado Blume, que este Código Procesal Constitucional se encuentra vigente desde el 1 de diciembre del año 2004 y hagamos una pregunta general. ¿Qué disposiciones legales rigen o están normados para estos 7 procesos constitucionales? Muy importante lo que usted me pregunta porque es una forma de ubicarnos en un escenario previo. Lo que ocurre es que en nuestro país, como usted bien dice, hay 7 procesos constitucionales. Y si alguien preguntara cuál es la normativa procedimental específica que tengo que consultar para comprender los alcances de estos 7 procesos y los mecanismos procesales para activar estos procesos, habría que decir que por un lado hay que tener a la mano la Constitución. Por otro lado, hay que tener a la mano el Código Procesal Constitucional. Por otro lado, hay que tener a la mano la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y finalmente, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Y además, las normas que recoge el derecho internacional de los derechos humanos, básicamente el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, podremos hablar en estos términos. Hay por llamarlo de alguna forma, un paquete normativo. Constitución, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, legislación supranacional regulatoria del tema procedimental constitucional. Por lo tanto, eso nos permite una visión general. En cuanto a la Constitución básicamente en su título primero se refiere a los derechos fundamentales. Y tanto el artículo primero como el artículo segundo y siguientes van a desarrollar cuáles son estos derechos fundamentales a partir de una concepción que considera que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que por lo tanto todo el orden político, social y económico del país gira en torno a la realización de la persona humana. Es decir, a la realización de todos nosotros como seres humanos, objeto de protección y razón de ser del Estado. Bajo esta lógica, entonces, hay una parte de la Constitución que está en el título primero, relacionada con los derechos fundamentales, en donde se desarrollan los principales derechos fundamentales, y luego hay un título quinto, que es muy importante, denominado Garantías Constitucionales, título en el cual se van a regular los procesos constitucionales que permiten hacer realidad la defensa de estos derechos fundamentales y la defensa de la propia Constitución. Por lo tanto, podemos decir que a nivel constitucional, el legislador constituyente, que es el que elabora la Constitución, que es el que el pueblo elige para llevar a cabo todo el análisis de una nueva Constitución y plasmar esa nueva Constitución en un texto, a nivel, entonces, de la Constitución hay, primero, un conjunto de derechos protegidos por la Constitución, pero a su vez la Constitución nos brinda
una especie de instrumentos, garantías o vías para hacer realidad estos derechos y para hacer realidad la defensa de la Constitución, en cuanto esta es la norma suprema de la República. Y esta Constitución entonces es importante. Y el Código Procesal Constitucional va a ser un código especial. Acá tengo precisamente el compendio normativo editado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, que comprende estas normas básicas: Constitución, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Hablando del Código Procesal Constitucional, este es un código que está pensado y está elaborado en base a la idea de tratar en un solo cuerpo normativo todos los procesos constitucionales, que son 7, como usted bien lo ha señalado: habeas corpus, amparo, habeas data, proceso de cumplimiento, inconstitucionalidad y acción popular. Además de este código, al cual nos vamos a referir seguramente más adelante, tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la que desarrolla ya al detalle la institución, es decir, a nuestro Tribunal Constitucional, en cuanto a sus características, sus competencias, su organización, etc. Y tenemos el reglamento normativo que complementa a la ley orgánica y complementa en alguna medida también al Código Procesal Constitucional. Refirámonos ahora, porque es el tema en el presente programa, a este Código Procesal Constitucional. ¿Qué habría que decir sobre el mismo? Bueno, primero habría que decir que es fruto de un largo camino, porque los avances que hoy tenemos en cuanto a la protección de los derechos de la persona y los avances que tenemos en cuanto a la protección de la Constitución son fruto de un andar muchas veces lento y tortuoso que se ha dado en el país, porque las primeras constituciones no contenían normas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales. Tanto es así que las constituciones del siglo XVIII, o mejor dicho, del siglo XIX, que fueron las constituciones de 1823, 26, 28, 34, 39, 1856, 60 y 67, no nos trajeron normas sobre procedimientos de defensa de los derechos fundamentales, ni tampoco un detalle muy riguroso de los derechos de la persona. Estaban concebidas más con una lógica distinta de describir al Estado y sus poderes y aspectos relacionados básicamente con la distribución del poder político. Y por eso es recién el 21 de octubre de 1897 que se aprueba, no a nivel constitucional, sino a nivel infraconstitucional, la primera ley de habeas corpus, que se llamó, y aquí tengo el dato preciso, recurso extraordinario de habeas corpus. Y este recurso extraordinario de habeas corpus se creó para defender a quien había sido privado de su libertad física sin una orden judicial. ¿Es el proceso o la garantía de defensa de derechos más antigua, entonces, podríamos decir? En el Perú sí. En el Perú sí. En el Perú sí, y yo diría en la historia del mundo occidental. Ahora, entrado el siglo XX, en 1916, nosotros tenemos dos leyes, una es la 2223 y otra es la 2256, que también regulan aspectos relacionados con el procedimiento del habeas corpus. Pero hasta ese momento no estaba reconocido en la Constitución. Es recién en la Constitución de 1920, el siglo pasado, que ya se incorpora el habeas corpus como un proceso de rango constitucional. Es decir, la Constitución que inaugura en el Perú el reconocimiento, valga la redundancia, constitucional del habeas corpus es la Constitución de 1920. Del presidente Leguía
y que dura hasta el año 1933. Exactamente. Esa Constitución de 1920 establecía el habeas corpus en el mismo sentido de la ley de finales del siglo XIX, es decir, un proceso cautelador y defensor de la libertad física. Y así fue avanzando el siglo XX. Ahora, es interesante señalar que es recién en la Constitución de 1933 que se vuelve a reproducir el habeas corpus, pero con un detalle interesante que pocos conocen, que ese habeas corpus de la Constitución de 1933 era un habeas corpus que permitía la defensa de todos los derechos, no únicamente de la libertad física. O sea, era como una especie de precursor del amparo que vino después en la Constitución de 1979. Y además, una cosa muy importante, esa Constitución trajo por primera vez la acción popular, que era un proceso de defensa de la ley dada por el Congreso y de la propia Constitución frente a reglamentos de tipo administrativo, normas, podemos decir en términos específicos, infralegales, porque están debajo de las normas con rango de ley, que infringieran o colisionaran o estuvieran en pugna con la Constitución y con la ley. Es decir, ya al año 1933 tenemos un habeas corpus de amplia cobertura y tenemos una incipiente acción popular. ¿Qué es lo que ocurre después? Año 1920, año 1940, se producen algunas regulaciones y códigos de carácter procesal penal para recién en 1963, es decir, 30 años después de la Constitución de 1933, aprobar el reglamento de la acción popular. Es decir, tardamos 30 años. 3 décadas, ¿no? Y ahí quedaron las cosas. Vino años después de una serie de hechos políticos que todos nosotros conocemos por nuestras nociones de historia, vino la Constitución de 1979. Y esta sí, desde mi particular punto de vista, fue una constitución paradigmática en este tema, entre otros, de los procesos constitucionales. Porque esta Constitución significó el más importante avance normativo hasta ese momento en la conquista de mecanismos procesales de defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución. Esta Constitución desarrolló con más amplitud ya los procesos constitucionales e incorporó un título quinto al cual denominó garantías constitucionales. Y en este título quinto nos trajo 4 procesos constitucionales. El primero, el habeas corpus, que ya existía desde 1920 y había sido replicado y ampliado en 1933, al cual le dio como objeto de protección la libertad individual, que es un concepto distinto y mucho más rico en contenido que la libertad meramente física. Es decir, en libertad individual hay un conjunto de derechos incorporados que ya en algún momento lo vamos a mencionar más adelante probablemente. Y trajo un proceso que fue en muchos momentos una especie de proceso vedette en el escenario de los procesos constitucionales, que fue el proceso de amparo. Ese proceso fue inaugurado por la Constitución de 1979. Luego reprodujo el proceso de acción popular que estaba ya en la del 33, y el gran cambio en el tema de la protección de la Constitución y su jerarquía normativa fue incorporar la acción de inconstitucionalidad. Esa acción de inconstitucionalidad que no solamente consistió en crear un nuevo proceso, sino que significó la modificación del modelo de Estado peruano. Porque al crearse un órgano que en ese momento se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales, predecesor del nuestro, se le entregó a ese órgano la competencia de la defensa máxima de los derechos fundamentales y de la Constitución, con capacidad inclusive de
anular cualquier acto, cualquier decisión violatoria de un derecho constitucional o violatoria de la Constitución. Y en este último caso, respecto a la acción de inconstitucionalidad, con la potestad de anular una ley del Congreso que fuera inconstitucional, con lo cual para muchos hubo un rompimiento de los esquemas tradicionales, porque hasta ese momento se decía el Congreso, el Parlamento es el primer poder del Estado, es el único que dicta normas reglamentarias de la Constitución de primer nivel, es el único que interpreta la Constitución, es el único que puede anular una ley dictada por él mismo. Y ese paradigma se rompió con la creación de un órgano de control que pudiera anular con efectos generales una ley del Congreso que infringía la Constitución. Entonces esto implicó un cambio del modelo de Estado. Ya no se vivió entonces la soberanía del Parlamento, sino la soberanía de la Constitución como norma suprema de la República. Y además esto implicó una serie de cambios porque por otro lado, la misma Constitución, recogiendo ya una modificatoria, pero a nivel de Código Civil vigente desde años atrás, recogió el control disperso o difuso de constitucionalidad, que obliga a los jueces, cuando tienen un caso y ven que entre el derecho invocado por una de las partes y el derecho invocado por la otra hay un choque entre una norma de mayor jerarquía y una de menor, empezando por la Constitución, lógicamente, inaplicar para el caso concreto esa norma que colisiona con la Constitución. O sea que la Carta de 1979 fue una carta, de mi punto de vista, muy de avanzada, extraordinariamente importante. Y es a partir de ella que ya empiezan a producirse una serie de leyes, algunas regulatorias del amparo, otras regulatorias del propio funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, otra regulatoria de la acción popular, y luego cuando ya en la Constitución de 1993 se agregan algunos procesos más, se incluye una ley del habeas data. Magistrado Blume. Y del proceso de cumplimiento, pero, perdón, quería señalar lo siguiente, este esquema es reproducido por la Constitución de 1993, pero ampliado, porque los 4 procesos de la Carta del 79 se amplían incorporando el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento y el proceso competencial. Y así llegamos a los 7 procesos. Y así llegamos a los 7 procesos que hoy tenemos. Bien. Hacemos una pausa y continuamos ese interesante diálogo con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. En el siguiente bloque conoceremos cuáles son los derechos que protegen cada uno de estos procesos constitucionales. Una pausa y retornamos. Gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos ese interesante diálogo con el señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. En la pausa hacíamos la siguiente reflexión. En la Constitución de 1993 ya aparece la figura del Tribunal Constitucional, ya con los 7 procesos constitucionales. Comienza a funcionar el tribunal en junio de 1996, pero recién 8 años después, diciembre de 2004, entra en vigencia este Código Procesal Constitucional. ¿Por qué ese largo periodo? Porque 8 años resulta algo bastante largo. Importante esa interrogación, pero antes quería precisar lo siguiente para seguir la secuencia. Entonces, con la Constitución del 93 se mantienen los procesos ya creados en la del 79, se agregan 3 procesos más y
se mantiene un órgano de control y de garantía de derechos y de la vigencia de la Constitución, pero con un nuevo nombre, Tribunal Constitucional. O sea que el Tribunal Constitucional es el sucesor del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y a partir del 93 se dictan nuevas normas, pero todas regulando por separado, en algunos casos el habeas data y la acción de cumplimiento, en otros casos una nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, etcétera. Pero hasta ese momento el panorama era este: una legislación dispersa, inconexa, dada en diversos momentos y en diversas épocas y de acuerdo a determinadas coyunturas. Es decir, no había un tratamiento orgánico de los procesos constitucionales. Y esto llevó a un grupo de expertos, encabezados por el doctor Domingo García Belaúnde y por el doctor Juan Monroy Gálvez, a pensar en la posibilidad de iniciar un trabajo para elaborar un anteproyecto de un código que reuniera todos estos procesos en forma sistemática, en forma unificada. Y efectivamente constituyeron un grupo de trabajo en donde sumaron esfuerzos con los profesores Francisco Eguiguren, Samuel Abad, Jorge Danós y Arsenio Oré Guardia. Y ellos durante mucho tiempo trabajaron en forma sistemática varios proyectos. Iniciaron su trabajo en el año 1994 y durante varios años tuvieron una sucesiva, preocupación, por momentos interrumpida, pero lo cierto es que hubo un primer anteproyecto el año 96, un segundo anteproyecto el 97, un tercer anteproyecto el 2001, un cuarto el 2002 y una quinta versión el 2003. En ese momento entonces ya tenían un anteproyecto, y es ese anteproyecto el que en algún momento recoge el Congreso de la República, y en base a ese anteproyecto elaborado espontáneamente y generosamente, y yo diría patrióticamente, por un grupo de académicos peruanos, que se elabora el actual Código Procesal Constitucional, que se aprueba por la Ley 28.237. Si uno pregunta cuáles fueron las ideas matrices, las ideas principales que tuvieron los que proyectaron estos anteproyectos, los que contribuyeron a la gestación y al nacimiento del Código Procesal Constitucional, yo me permitiría recurrir a ellos mismos, que han dejado por escrito cuáles fueron sus ideas. Con su venia puedo leer acá las principales ideas matrices. Ellos dicen que siempre tuvieron claras las siguientes ideas. En primer lugar, elaborar un texto único, un código, que recoja todas las llamadas acciones de garantía previstas por la Constitución vigente, como consecuencia de lo cual ellas ya no formarían parte de cuerpos normativos generales, tales como Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, la primera idea fue reunir en un solo código todo lo que está disperso, y para darle un tratamiento adecuado. En segundo lugar, dijeron partir de lo dispuesto en la Constitución de 1993, porque en ese momento se cuestionaba mucho la Constitución de 1993, su legitimidad, etcétera, y era algo que estaba en el debate público. Inclusive en el gobierno del expresidente Paniagua se nombró una comisión de bases de la reforma constitucional, que yo también integré, en donde se debatió sobre qué hacer con la Carta de 1993, etcétera. Pero ese trabajo concluyó con un informe que se dejó en manos del presidente de la República de aquel entonces, pero que refleja que había una cierta preocupación frente a este tema, pero en este caso los encargados de elaborar este anteproyecto dijeron:
vamos a partir de la 93, inclusive agregaron lo siguiente: por encima de las dudas existentes sobre su legitimidad, ya que el futuro de ellas sería decidido por las fuerzas políticas en un Congreso elegido democráticamente. En todo caso, se señalaría nuestra postura en torno a las eventuales modificaciones. Esa fue la segunda idea fuerza, o sea, unificar por un lado, partir de la Constitución del 93 por otro. Tercera idea fuerza, establecer los principios generales y los principios procesales que inspiran a todas las denominadas acciones de garantía o, como hoy se le llama, procesos constitucionales. Es decir, hay un desarrollo sistemático con aspectos generales y de carácter principista. Tercera idea fuerza, precisar, especificar y desarrollar la peculiaridad constitucional de estos procesos constitucionales. Es decir, qué derechos protegen, cuál es el trámite a seguir en cada uno. Y por otro lado, modernizar la nomenclatura clásica, adoptando la denominación de procesos constitucionales y dejando de lado la denominación de acciones o procesos de garantía, haciendo la aclaración pertinente en el texto mismo del Código. Es decir, estas ideas fueron las que llevaron a los reformadores a un planteamiento orgánico, sistemático, coherente, unificado. Y efectivamente, después de que el Congreso recibió este anteproyecto, que se debatió, se aprobó el nuevo código, y yo diría que este nuevo código en su momento nos colocó a la vanguardia de la normativa procesal constitucional del mundo occidental, porque fue un código en su momento único, ya que ningún país tenía consolidada su legislación procesal constitucional. Por eso en algún trabajo que yo hice señalé, constituye el más significativo avance en la regulación de los procesos constitucionales en el Perú, que nos coloca en una posición de vanguardia en la producción legislativa sobre tal materia, en la construcción de un auténtico Estado constitucional caracterizado por la soberanía de la propia Constitución y por la defensa de los derechos fundamentales. Vale decir entonces que este código es de mucha importancia. Ahora, se trabajó en el Congreso con cierta rapidez, se aprobó los primeros días de mayo del año 2004 y se estableció una vacatio legis de 6 meses para que pudieran estudiar el código los operadores, y recién entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2004. O sea que actualmente tiene 14 años y es en realidad un código joven relativamente. Vamos como dijimos antes de la pausa, a explicarle a nuestros televidentes qué derecho protege cada uno de estos 7 procesos constitucionales. Comencemos con el habeas corpus. Ya, mire, el habeas corpus protege el derecho a la libertad individual. Ahora, claro, alguien puede preguntar, ¿pero qué derechos comprende la libertad individual? Y la respuesta es los derechos que consagra el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, que establece que el habeas corpus procede ante la acción o omisión que amenaza o vulnera los siguientes derechos que enunciativamente conforman la libertad individual. Es decir, la libertad individual es un derecho continente que comprende varios derechos. No solamente la libertad física, que es lo que uno entiende normalmente, sino una serie de derechos. ¿Cuáles? Los que están taxativamente enumerados en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, vamos a leer algunos para que nuestros televidentes tengan una idea. Pero de todas maneras yo los invito a leer el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. La integridad personal, es decir, la integridad física, o el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. Ese es otro derecho.
el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Tercero, el derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme. Y podemos mencionar otros, simplemente con carácter enunciativo. El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar y salir libremente del territorio nacional. El derecho a no ser detenido, sino por mandato judicial, salvo que se esté en delito flagrante. El derecho a decidir voluntariamente prestar servicio militar. Considerando, magistrado... El derecho a no ser detenido por deudas, etcétera. O sea, son una serie de derechos. Considerando que el tiempo en televisión es tirano, pasemos ahora a los derechos que protege el amparo. Correcto. Entonces, ya con esto terminamos con el habeas corpus. Ahora, el amparo, ¿qué derechos protege? Todos los otros derechos que están reconocidos en la Constitución, excepto los derechos que protege el habeas corpus, es decir, todos excepto la libertad individual. Y los derechos que protege el habeas data, es decir, podemos decir el amparo es todos los derechos menos habeas corpus menos habeas data. Vamos a ver después el habeas data. Y me pueden preguntar, y usted me puede preguntar, bueno, ¿qué derechos protege el amparo? Y la respuesta es los derechos que están enumerados en el artículo 37 del Código Procesal Constitucional. No se preocupe, los estudiantes de Derecho que nos están viendo están tomando nota de cada uno de los artículos que usted está mencionando y que se encuentran en nuestra... Sí, para no dilatar, por ejemplo, de igualdad, a no ser discriminado, libre contratación, trabajo, asociación, etc. Vamos con el habeas data ahora. El habeas data protege dos derechos. El derecho de acceder a la información pública, que tenemos todos porque la información pública es de todos los peruanos, que se encuentre en poder de entidades públicas. Y el derecho a que se reserve de los bancos de datos la información personal que pueda, digamos, corresponder a la esfera íntima, privada de la persona. Es decir, en un caso es un derecho de solicitar información y el otro caso es un derecho de pedir que la información personal se reserve, ¿no? Y ahí puede estar en banco de datos tanto públicos como privados. Vamos ahora al proceso competencial. El proceso, pero antes el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento es un proceso que tiene por objeto exigir a una autoridad o un funcionario que cumpla un mandato legal o un mandato administrativo firme cuando éste es renuente a cumplirlo. Ahora sí, vamos con el proceso competencial. Pero antes hay dos, inconstitucionalidad y acción popular. La inconstitucionalidad protege la Constitución frente a leyes o normas con rango de ley que, digamos, desbordan o violan o infringen la Constitución, y la acción popular a normas de menor nivel que violan la Constitución o violan las normas que están en el rango de ley, que es el con la precisión que la acción popular no llega, no termina en el no termina, sino termina en el Poder Judicial. Y por último, el proceso competencial, que es el que regula qué hacer cuando se producen conflictos de competencia entre los órganos de rango constitucional por invasión o por omisión de competencia. Para ir cerrando, porque la verdad nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ha sido todo muy ilustrativo, quisiéramos saber qué reflexión haría usted al estudiante de Derecho, aquel que de repente, luego de habernos visto, va a decidir estudiar el tema procesal constitucional. Yo diría, lo primero que hay que hacer es un compromiso personal de prepararse con rigor académico y con mucha minuciosidad. Leerse completa la Constitución, con énfasis en los títulos primero y quinto. Luego, revisar las normas que he mencionado, Código Procesal Constitucional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Reglamento Normativo, pero revisarlas buscando la lógica del código, porque el código tiene una lógica que lamentablemente no vamos a poder
tratar hoy día de cómo están organizados los diversos temas dentro del código para que puedan ubicarse bien. Y luego irse metiendo poco a poco en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y básicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también nos traen una información muy valiosa sobre los procesos constitucionales. Bien, muchísimas gracias, magistrado Blume, por su participación en esta edición de Tus Derechos, en donde hemos conocido un poco más de lo que es el Código Procesal Constitucional. Muchas gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.